Es una época de relativa satisfacción. Mientras el Canciller Supremo Valorum y el Senado Galáctico supervisan la democracia en toda la República, miles de caballeros Jedi mantienen la paz y la justicia a través de las estrellas. Sin embargo, todavía hay conflictos en la galaxia. Siglos de desconfianza y tensión entre los mundos del borde exterior, Vekura y Syrinx Prime, han provocado una guerra abierta con la invasión de Syrinx Prime por parte de Vekura. En respuesta a la crisis, el Canciller Valorum ha enviado un contingente de caballeros Jedi para poner fin a los combates. El maestro Windu y Yoda lideran la defensa del planeta Syrinx Prime, que ha caído a manos de sus históricos enemigos, los Vekura. En dicha misión por la paz también podemos encontrar al mítico maestro Jedi Ki-Adi-Mundi, así como a un nuevo personaje, la Jedi Vecna Mooncrest, quien dice que en su mundo la paz no existe sin la guerra. Yoda afirma que el planeta ha sido invadido sin razón aparente y que deben protegerlo antes de que dé comienzo ninguna negociación. En ese momento vemos a Obi-Wan Kenobi, quien en esta época aún es el padawan de Qui-Gon Jinn. El aprendiz dice que no descarten a su maestro, el cual se encuentra en el planeta de los Vekura. Si alguien puede pactar un alto al fuego, ese es Qui-Gon. La acción del cómic nos lleva ahora a Vekura. Qui-Gon agradece al general Lafko que les permita estar en el lugar. El general le dice que por qué iba a rechazar el honor de acoger a dos caballeros Jedi. Jinn dice que porque sabe el motivo que los ha llevado a estar allí. Lafko confiesa que la retirada de sus fuerzas es algo imposible. Un nuevo personaje pregunta que por qué. Este nuevo personaje es un caballero Jedi que recientemente ha sido nombrado caballero y cuyo nombre es Berem Kana. El general Lafko dice que las políticas en ese sistema son complejas y que no sabría por dónde empezar para resumir cientos de años en tan solo unos pocos minutos. Berem dice asegurar que no tendrá que hacerlo, puesto que la cultura y tradiciones de ese sector son temas que conoce a la perfección. Lafko le dice que con todo el respeto, la cultura y tradición poco tienen que ver con la guerra. Berem se desespera y dice que todo esto no les está llevando a ningún lugar, y aunque Qui-Gon le pide que no lo haga, Berem comienza a usar el truco mental Jedi para pedirle que ordene la retirada de las tropas de Syrinx Prime. Para su sorpresa, este truco no surte ningún efecto, ya que como dice Lafko, el truco solo funciona con las mentes débiles. Qui-Gon le confiesa que debe saber que están allí por orden del Canciller Supremo y que es su deseo que tanto ellos como las gentes de Syrinx resuelvan el conflicto actual. El general dice que en su cultura tienen un dicho: si los deseos fueran Sagrin, todo el mundo sería un Simra, lo que dicho de otro modo sería que ni el Senado Galáctico ni los perros falderos Jedi podrán evitar que el pueblo de Syrinx se arrodille ante ellos. El cómic nos lleva nuevamente a Syrinx Prime, pero esta vez con Adi Gallia y con Sira Longa, una Jedi que ha sido nombrada caballero recientemente. Esta última le dice a Adi que no cree que el maestro Yoda quisiera que deambularan alejándose de la batalla de esa forma, a lo que la maestra le responde diciendo que fue precisamente Yoda quien sugirió que tomaran ese desvío. La maestra continúa diciendo que la galaxia es grande y que el conocimiento que poseen sobre ese sistema no es el que debería ser. Sira le pregunta si entonces su misión no es asunto de los Jedi, a lo que la maestra responde diciendo que no, pero que las circunstancias son de tal urgencia que han sido forzadas a involucrarse en dicha campaña, aun sin contar con todos los datos al respecto. En ese momento, Sira se asoma por un barranco y usa la expresión "por el libro de las maravillas", una nueva forma de expresar asombro que no habíamos visto antes en la saga. Sira pregunta que qué es aquel lugar. Adi dice que parece una prisión. Sira se pregunta que a quién pueden tener cautivos. Adi asegura que solo hay una forma de averiguarlo. Las dos Jedi bajan el barranco y se adentran a la zona de cautiverio. Ya en el interior, corren una de las telas que forman las tiendas de campaña y se sorprenden al ver lo que hay dentro. Aunque no sabemos de lo que se trata, Sira dice que deben informar de ello a Yoda, pero justo en ese momento, un guardia aparece en el lugar diciendo que no deberían estar allí. Adi, de una forma más convincente de lo que hizo previamente Berem, usa el truco mental Jedi y le ordena que se dé la vuelta, siga patrullando y que olvide que las ha visto. El guardia, ahora sí, un ser de mente débil, repite las frases de la maestra y se retira del lugar. Volvemos a Vekura. Berem le pregunta a Qui-Gon que qué van a hacer sobre lo que acaban de descubrir allí. Qui-Gon le dice que no han descubierto nada. Berem dice sin embargo que tienen sospechas. El maestro Jinn le dice que la sospecha no es sabiduría y que las teorías no son la verdad. Termina diciendo que discutirá ese asunto con el consejo, pero antes de que termine de hablar, el maestro tiene un presentimiento, un mal presentimiento. De pronto aparece un individuo armado con dos dagas láser. Los Jedi se enfrentan a la amenaza de este
ser. Como curiosidad, el atuendo que lleva recuerda bastante al del personaje de Luke Skywalker retratado por Ralph McQuarrie en los primeros artes conceptuales de Star Wars y que por entonces tenía el nombre de Luke Starkiller. Tras una intensa pelea entre los dos Jedi y este sujeto, Qui-Gon consigue retener al individuo y le pregunta que para quién trabaja y que por qué los ha atacado. El atacante no pronuncia una sola palabra y activa una suerte de granada de humo, desapareciendo del lugar sin dejar rastro. Beren le pregunta a Qui-Gon que quién es ese tipo, pero el maestro Jedi desconoce su identidad. En ese momento, Qui-Gon se acerca a Beren y levantándolo del suelo le dice que es curioso que después de tanta charla no haya mencionado ni su nombre. Beren se sorprende y asegura que el atacante no dijo ni una sola palabra. Qui-Gon le aclara que estaba haciendo lo que se conoce como un chiste. Beren se aleja de Jin y este último le pregunta que qué hace, a lo que Beren responde diciendo algo que se llama recoger pruebas, y agarrando un trozo de la prenda que el individuo le cortó a Qui-Gon. Los dos Jedi retomaron su marcha a Syrinx a bordo de la lanzadera Jedi T6, una como la que pudimos ver en las series de animación de Star Wars, The Clone Wars, Star Wars Rebels o en la serie live action de Ahsoka. La acción nos lleva ahora a una plaza del planeta Syrinx donde Beren explica al Alto Consejo Jedi que se han reunido con el líder de los Bekura, el general Lafko, y que debido al miedo se mostró agresivo y obstinado. Qui-Gon le dice a Yoda que teme que los verdaderos instigadores del conflicto puede que no sean los Bekura, tal y como habían estado creyendo hasta entonces. El anciano maestro Yoda le pregunta si eso lo ha sentido en las emociones del general Lafko, pero Qui-Gon le dice que los sentimientos de Lafko eran inalcanzables para las artes Jedi y que en ese caso se estaba basando únicamente en sus instintos. Adi Gallia interrumpe la conversación y dice que el instinto de Qui-Gon concuerda con el reconocimiento de la zona que hicieron ella y Sira, donde descubrieron un campo de prisioneros cerca de la frontera sur. Dichos prisioneros eran todos de Bekura. Sira dice que todo parece indicar que no se trata para nada de una invasión. El maestro Seisiten pregunta que de qué se trata entonces, a lo que ésta responde diciendo que de una misión de rescate. Saacti afirma que los hechos tienen más matices de los que creían inicialmente. Ki-Adi-Mundi pregunta entonces que por qué se dijo que la invasión de los Bekura se produjo sin ningún motivo aparente, pero Yoda dice que eso es lo que dicen los Syrinx. El maestro asegura que se apresuraron tanto en detener la violencia que no pararon a comprobar si todos los hechos eran ciertos. Jeriel Puff dice que si lo hubieran hecho habrían determinado que ambos bandos tenían la culpa de todo en el conflicto. Beren repite las palabras que le dijo Qui-Gon momentos antes, que la sospecha no es sabiduría y que las teorías no son la verdad. Yoda dice que tiene toda la razón y le felicita asegurando que a pesar de su juventud ha hablado con sabiduría. Qui-Gon mira con cara de cierto desagrado a Beren. Vía holograma, Yaddle dice que de todos modos el objetivo de la misión no ha cambiado y no es otro que devolver la paz al sistema sin importar quién inició el conflicto. Beren pregunta que cómo van a mediar entre las partes si ninguno de los dos pueblos está de acuerdo en negociar nada. Yoda sugiere que deben persuadirlos de que es lo que más les conviene hacer y que pronto verán cómo hacerlo. En esta reunión del Alto Consejo se describe a la maestra Yaddle como una practicante del Moricro, que es un antiguo arte Jedi que permitía a sus usuarios ralentizar rápidamente las funciones corporales de un oponente hasta llevarlo a la muerte. También se conoce con el nombre de Toque de la Muerte. En el canon actual apareció por primera vez en el libro de referencia Star Wars Enciclopedia de Personajes actualizada y ampliada de 2016 y con el nombre de Toque de Muerte se mencionó por primera vez en el primer cómic de The High Republic de la fase 2 de Marvel. En Legends fue mencionado por primera vez en la novela Champions of the Force. En esta reunión, además de los Jedi que hemos mencionado, podemos ver a otros maestros como a Plo Koon, de Pavilava, Ithkoth, Oppo Rancis y Evan Peel. El cómic nos lleva ahora brevemente a Bekura, donde se encuentran Qui-Gon, Obi-Wan, Adi Gallia y Sira Longa. Kenobi le pregunta a su maestro si está seguro de que el plan funcionará, a lo que Qui-Gon responde diciendo que la mejor forma de extinguir un fuego es quitándole su oxígeno. Adi Gallia informa que han llegado a los astilleros de Bekura. Qui-Gon dice que deben defenderse ellos mismos tanto como puedan, pero que recuerden que el principal objetivo es eliminar la habilidad de hacer la guerra de los Bekura. La acción nos sitúa ahora en Syrinx Prime, en donde Ki-Adi-Mundi, Vethna Munkres, Beren Kana y Saacti se aproximan a la forja de armas del planeta. Saacti pregunta si llevan consigo detonadores termales. Ahora en la base de mando central de Syrinx, Yoda le da las gracias al presidente Hoss por recibirlo. En paralelo, Mace Windu se reúne en privado con el general Lafko en Bekura y le pregunta que cuál fue el motivo de la invasión de Syrinx. Las conversaciones del presidente Hoss y el general Lafko se alternan, diciendo a ambos líderes que las relaciones entre ambos pueblos son muy complejas. Windu dice que eso no es excusa para ser deshonesto. Por otro lado, el presidente Hoss explica
explica que los rehenes son prisioneros de guerra, pero Yoda cuestiona sus palabras y le pregunta si mujeres y niños han iniciado algún tipo de guerra contra ellos. El Jedi le dice que además algunos son demasiado ancianos para ser siquiera soldados. Yoda acusa al presidente de no ser sincero. En Bekura, el general le dice a Windu que lo siente, pero que las costumbres de su planeta le impiden compartir nada con forasteros. Tanto Windu como Yoda dicen a los respectivos líderes de cada planeta que no importa, ya que en ese preciso momento sus compañeros Jedi se encuentran destruyendo sus astilleros de Bekura y la forja de armas en el caso de Syrinx Prime. Los dos maestros le dicen a los líderes que parece que nunca han visto a los Jedi en acción. Son agentes de la paz, pero luchan cuando así deben hacerlo, y que aunque les pueda parecer abrumador, la Orden Jedi puede funcionar en ocasiones como la fuerza de la naturaleza, y que nunca son más poderosos que cuando luchan por la justicia. Las palabras de Yoda y Windu se acompañan con las imágenes de los Jedi llevando a cabo sus misiones. El maestro Windu le dice a Lafko que al atardecer su habilidad de mantener el ataque contra Syrinx habrá menguado considerablemente. Yoda le advierte a Hux que no podrá repeler la invasión de Bekura y que es hora, a lo que Windu responde diciendo que es hora de acordar una mesa de negociación, algo que repite Yoda, añadiendo además que deben hacerlo para lograr la paz. En un puente, ambos pueblos se juntan y estrechan sus manos, acordando de una vez por todas la paz. El cómic nos traslada ahora al templo Jedi de Coruscant. Berem le pregunta a Qui-Gon si puede hablar con él, a lo que Jin responde diciendo que por supuesto y que le pilla en un buen momento puesto que su aprendiz se encuentra entrenando en ese instante con Yoda. Berem le dice que ha estado reflexionando acerca de lo que le dijo sobre las sospechas y las teorías, pero que curiosamente esas sospechas y teorías llevaron a la misión por buen puerto y resultaron ser ciertas, algo con lo que Qui-Gon parece estar de acuerdo. Después de hacer ese inciso, Berem le dice que todo eso le ha estado haciendo pensar sobre el motivo por el que fueron atacados en Bekura. Asegura que no fueron atacados, sino que solo lo fue él, el maestro Qui-Gon. Berem dice que el agresor apenas le prestó atención a él y que solo le atacó cuando el Jedi fue a por él. Además de eso, el atacante cortó accidentalmente un trozo de la túnica de Jin con su espada. En la tela hay cosido un transmisor de microráfaga y fue adherido a la prenda en la fábrica. Este aparato funciona de forma similar al de una baliza de camuflaje binaria. Qui-Gon pregunta si su atacante lo estaba rastreando. Berem dice que no sabe cómo fue capaz de poner el rastreador en la fábrica de su túnica, pero que la pregunta más inquietante es ¿quién podría querer matar a Qui-Gon? El cómic nos lleva ahora a uno de los patios del templo. Yoda entrena a Obi-Wan, que se encuentra haciendo el pino con una mano. El joven Padawan parece estar más concentrado que nunca, llegando a ver eventos del futuro. Le pregunta a Yoda si estos sucesos llegarán a ocurrir, a lo que el viejo maestro Jedi le contesta diciendo que algunos lo harán y otros no, ya que el futuro es como el agua, siempre fluye y siempre cambia. La fuerza muestra los días que están por venir, días que no serán y días que podrían llegar a ser. Mientras dice estas frases, se nos muestran ciertos eventos del futuro y a una serie de personajes como el enfrentamiento de Yaddle y el conde Dooku que pudimos ver en Tales of the Jedi, aunque en la serie de animación Dooku aún no tenía canas. Vemos también a Kelleran Beck ayudando a un niño, al propio Obi-Wan enfrentándose a una versión suya del futuro ya anciana, a Jango Fett enfrentarse a un ser de la especie Cronian. Vemos también una versión Sith de Yoda usando rayos de la fuerza y a Aza Prime, personaje que debuta en este cómic pero que viene del universo de Legends, en donde nunca fue usado en ningún medio, pero del que hay varias descripciones en juguetes y artes conceptuales descartados que datan de los años 80, justo al final del estreno de la trilogía original. Kenobi dice que no puede aceptar esta verdad. Yoda le pregunta que por qué dice eso y que qué es lo que vio en dichas visiones. Obi-Wan dice que vio a Qui-Gon morir en combate, mostrándonos al maestro Jedi siendo asesinado por el atacante que lo persigue. Y aquí concluye el primer número de la serie.